Listo, chicos. Ya vimos que eran los tipos de datos. Vamos a crear una nueva clase. Y vamos a, a colocarla ejercicio calcular. Vamos a llamar a calcular área. Listo. Me falta colocar el constructor. Publicar tipos de datos. Public tipo de datos. Colocarlo aquí public. Public calcular área. Listo. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio de lo que es calcular el área de, por ejemplo, de un cuadrado. Listo, para esto vamos a valernos de Google Chrome y vamos a calcular área de un círculo. Ah, no, perdón, de un cuadrado. Y entonces aquí nos dice que el área de un cuadrado se calcula a partir de uno de sus lados y es el producto de base por altura. Perfecto. Entonces, esta clase se va a llamar calcular área. Listo, es una clase. Pero yo voy a generar métodos que me calculen el área de un cuadrado, de un rectángulo, de un triángulo, de un círculo, y así sucesivamente vamos a ir implementando métodos para que para que esta clase crezca y veamos cómo funciona la programación orientada a objetos. ¿Listo? En la cual tenemos una clase y esa clase tiene sus atributos, algo que vimos en clases pasadas, tiene sus atributos y que tienen sus métodos o las acciones que van a hacer. Listo, entonces en esta clase vamos a empezar lo que es el import Java, que me dice que acá tengo guayas que puedo importar, Javax, aquí puedo importar toda la librería y voy a implementar la Javax.swing. Listo, con esto yo qué estoy haciendo. Recordemos que en el primer video vimos que estaba la java.lang, esa es la principal. Pero aparte de eso, Java tiene otras librerías, tiene muchas librerías y dependiendo de lo que nosotros necesitemos vamos a utilizarla. En este momento yo estoy importando la java.swing, que es la que me permite utilizar elementos gráficos. Listo, como el JOptionPaint, que es el que vamos a ver a continuación. Entonces yo aquí tengo calcular área y voy a crear un método, ¿sí? Que es el que me va a calcular el área del cuadrado. Entonces yo voy a decir public void calcular cuadrado. Listo, paréntesis y llaves. Esto se llama un método. Esto es un método. Y también, así como las variables, constan unas partes. Primero estamos indicando qué ámbito tiene el método. Método dentro de Java hay una cosa que se llama encapsulamiento, que vamos a ver más adelante a más detalle, pero que nos dicta más o menos es que es si es público, si es privado o es protegido. Si es público se puede hacer desde cualquier parte, si es privado es solamente en la misma clase, si es protegido tiene otras connotaciones. Entonces por el momento te voy a decir que el ámbito va a ser público, que puede acceder desde cualquier parte. Void, este void me indica que no devuelve nada. ¿Sí? Dentro de Java tenemos métodos que se llaman getters and setters, o getters y setters, ¿sí? Que nos indican que nos sirve para inyectar valores o tomar valores, ¿sí? O que retornan un valor. En este caso, este no va a generar ningún valor, no va a retornar nada, solamente va a ser un cálculo y ya. Y obviamente le va a colocar el nombre,
para poder identificar este método, como cuando hablamos de la orientación de objetos, que era arrancar, subir, bajar, bueno, aumentar velocidad, subir volumen, bajar volumen. Esto lo que va a hacer es calcular el cuadrado. Aquí, si los métodos pueden tener argumentos o no pueden tenerlos. ¿Listo? Si no tienen argumentos, por ejemplo, como el constructor, este constructor no tiene argumentos, pero puede funcionar. ¿Listo? O aquí en calcular cuadrado, yo puedo decir que calcule el cuadrado con dos variables que yo le dé dentro del método o no. ¿Listo? Entonces, esto lo vamos a ver dentro de un momentito. Y las llaves me indican qué es lo que va a hacer. Entonces, vamos a hacerlo primero. Vamos a crear las variables, los atributos, que va a ser entero. Creo que el área, el resultado de, vamos a ver, resultado. Va a ser igual a 0. Listo. Se dice que para calcular el área de un cuadrado sería un lado, pero esta la voy a colocar aparte. Y lado va a ser igual a 0. Y vamos a calcular el cuadrado. Entonces yo le digo que para calcular el cuadrado, resultado va a ser igual a base por altura. ¿Sí? Y en ese, ¿sí? Aquí calcular un cuadrado, me dice crear un cuadrado, se calcula a partir de uno de sus lados, el producto de la base por la altura del cuadrado, ya que será más igual el área sería un lado del cuadrado. Listo, entonces nos dice que sería calcular lado por lado. Entonces, va a ser lado por lado. Perfecto. Listo, aquí ya está mi método calcular, pero ¿qué me falta? Primero que todo, no estoy obteniendo el valor y tampoco estoy emitiendo ningún valor. No hay un flujo, solamente se está haciendo una operación y ya. Entonces vamos a obtener el valor. Para obtener el valor, vamos a utilizar una variable que se va a llamar recibe. Va a ser tipo string, que va a ser, la vamos a inicializar vacía, y la vamos a colocar el tipo que va a ser string. ¿Por qué? Ya vamos a ver a continuación qué es lo que pasa. En recibe vamos a recibir un valor. Entonces vamos a decir que recibe va a ser igual a J8. Miren que ya automáticamente el J8.show input dialog. ¿Qué me hace este show de input dialog? Me va a tomar, yo le voy a generar un mensaje, por ejemplo, digite el lado. Listo. Entonces, cuando yo darle esto, digite el lado del cuadrado, punto y coma. Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a ejecutarlo. Ok. Ah, no me funciona. ¿Por qué? Porque en el main yo no estoy utilizando esta calcular área. Entonces vamos aquí, ¿cómo se llama? Calcular área. Sea, va a ser igual a new calcular área. Entonces ya puedo utilizar los métodos que tiene este objeto. Aquí, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy creando un objeto llamado CA. ¿De qué clase? De la clase calcular área. Al hacer esto, yo puedo implementar sus métodos. Vemos que aquí tenemos un método. Aquí ya no vamos distinto de tipos de datos que accedamos al constructor. Aquí en calcular área vamos a acceder a un método específico. El constructor ni lo hemos tocado. ¿Sí? Entonces, yo voy a utilizar un método específico de calcular área. Por ejemplo, subir volumen. Entonces, cuando hacemos un botoncito, el botoncito de subir volumen, los que desarrollan el control remoto están utilizando de la clase control remoto solamente, al presionar están utilizando solamente la clase subir volumen. Lo mismo estamos haciendo acá. Acá estamos creando un objeto tipo de calcular área, de nombre CA, y voy a utilizar el método. ¿Cómo utilizo este método? Digo que el objeto, ya tengo la instancia, punto. Miren que él me dice que yo puedo acceder al lado, a recibir el resultado o a calcular cuadrado.
Aquí yo le digo que voy a acceder a calcular cuadrado. Entonces, al hacer yo esto, ¿sí? Vamos a ver. Compile, ejecutemos aquí para que vean la diferencia. Aquí se me está ejecutando tipos de datos y no pasa nada. ¿Por qué? Porque todo está en el constructor. Pero miremos que aquí yo hice lo mismo con calcular área, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque el constructor está vacío. Yo en el constructor no he colocado nada. ¿Por qué? Porque yo no lo voy a utilizar. Por el momento yo no necesito el constructor. Yo necesito es crear el método. Y yo con solamente crear el método y como es público, yo lo puedo utilizar desde cualquier parte. Entonces aquí yo en el main le estoy diciendo, aquí yo ya puedo, aquí ya que le digo, que el objeto sea, que yo creo un nuevo objeto, ¿sí? Este objeto, ¿sí? Calcular cuadrado, voy a utilizar el método calcular cuadrado. Ahora sí vamos a ejecutarlo. Decimos, miren que me dice que main y calcular área. Ahora me dice, digite el lado del cuadrado. Eso es lo que me hace CJ opción P. Me genera una ventanita. Que se me dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Me dice que, y miren que yo la puedo mover y tiene todo esto. Esto es algo que está desarrollado en Java. ¿Quién lo hizo? En la librería, alguien ya lo hizo y está en la librería Java.fin y nos lo dejó listico para que nosotros lo utilizáramos. Nosotros podemos también hacer clases para que otros lo puedan utilizar. Listo, eso es una de las ventajas de Java. Entonces, aquí, ¿qué está diciendo? Que lo que yo digite en ese cuadrito se va a guardar en esta variable recibe. Entonces, yo voy a digitar aquí que sea el lado del cuadrado va a ser 15. Cuando yo le doy OK, esto se va a guardar en la variable recibe y ya, porque eso es lo que está haciendo mi programa. Entonces, listo. Entonces, aquí miremos, recibe, ya tenemos el 15 y vamos a imprimirlo. ¿Cómo se imprime? Lo mismo. JOtium, voy a utilizar JOtium show, pero esta vez no va a ser un input, sino que voy a mostrar un mensaje. Entonces, como voy a mostrar un mensaje, show message dialog. El primero va a ser null. El primer componente va a ser nulo. Y aquí en el mensaje voy a colocar el mensaje. Entonces, digamos que el área de... No. Vamos a colocar introduciste el valor introducido es dos puntos más y vamos a crear el valor que recibí. O digamos pues que el valor recibido para seguir la misma cadena recibido es recibe. Ejecutamos, le voy a dar OK. Entonces aquí digite el lado del cuadrado, le voy a dar 15. Le digo OK y me dice que el valor recibido es 15. Perfecto, entonces miren que ya, él me tomó ese valor, me lo guardó en esta variable y yo con el show message dialog lo que hago es mostrarlo. Puedo colocar un mensaje o solamente el valor. Ahora bien, ¿qué necesitamos? Que me haga el resultado. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Esto, como vemos acá, es un string. Como esto es un string, yo no puedo guardar ese valor en un entero, porque ya vimos en el caso anterior que me daba error. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a crear una variable, necesito crear una variable, o le voy a decir que el lado va a ser igual, ahora sí ya voy a guardar el valor en lado, pero antes de eso tengo que hacer una conversión, que va a ser integer, ¿sí? Punto, ahora sí viene parse in, que me permite convertir un string a un entero, y le voy a decir que me convierta lo que hay en la variable recibe. Entonces, ¿cómo funciona esto? Digitan el nombre, digitan el número, recibe me lo guarda, y yo luego esta variable recibe, la convierto a entero y la guardo en lado. Luego, con este lado, ¿qué hago? La operación del área, y ahora aquí yo qué coloco, el área del cuadrado, es dos puntos,
y la colocar resultado. El resultado de la operación. Listo, ejecutamos, damos OK. Me dice, digite el lado del cuadrado, voy a colocar 2. Le digo OK. Y me dice que el área del cuadrado es 4, porque vimos que el área del cuadrado es base por altura, y pues como todos los lados son iguales, me va a dar 4. ¿Listo? Así funciona esto. Recibimos, lo convertimos, hacemos la operación y mostramos el resultado de la operación. Sencillo. ¿Listo? Ahora bien, miremos que eso es como un poquito complicado de entender. Que guardo en un lado, que pongo en otro lado, que bueno. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si ven acá, recibe es una variable que se está convirtiendo acá. Nosotros lo podemos hacer de esa misma forma. O lo podemos hacer directamente sin la creación de variables, sin crear esta string recibe. ¿Y qué podemos hacer? Como todo esto me devuelve un string, esto es lo que me devuelve el string, yo lo voy a quitar de acá y lo voy a colocar en lugar de recibe. Listo, entonces miremos qué hago. Pues en vez de crear una variable más, ya no me creo esa variable, sino que solamente digo que el lado va a ser a la conversión de lo que me devuelva el input. Y me queda mucho más legible el código. Acá ya quedo, me quedan 3 líneas de código y es mucho más sencillo mi código de entender. Sí, la otra forma también está bien hecha, ¿sí? Solo que esta es como un poquito más efectiva. Hay algunos programadores que les gusta hacerlo de la forma anterior, hay otros que les gusta hacerlo de esta forma, ya es decisión de cada persona. ¿Listo? Entonces, igual va a tener el mismo funcionamiento. Yo le digo que me dé, que digite el área en un lado del cuadrado, 6, y su área va a ser 36. ¿Listo? Entonces, así vamos a funcionar eso. En el próximo video vamos a hacer otro ejercicio que es el cálculo del triángulo, el círculo, si les quedaría a ustedes. No, perdón. Ustedes hacen las otras operaciones, vamos a ver. En el próximo video vamos a hacerlo, pero insertando los valores directamente en el método, para que veamos cómo son los métodos con valores. Listo, chicos, entonces nos vemos en el próximo video. Chao.